Hola, en este video voy a mostrar cómo funciona este tipo de plaqueta secuenciadora. En realidad este ejemplo o este video va a servir para conectar cualquier tipo de secuenciadoras. Estas son secuenciadoras con 5 canales de salida negativos y generan una serie de 20 efectos o secuencias distintas. Acá, bueno, he montado como una maqueta para ver cómo funciona. Sin embargo, estos sistemas sirven para controlar barrales de cualquier formato o tamaño, así también luces perimetrales en vehículos. Vamos a ver entonces cómo funciona. Y bueno, ese es el objetivo de este video. Orientar o capacitar a nuevos instaladores de este tipo de sistemas de secuenciación para, por ejemplo, camiones de bomberos, policía, escoltas, ambulancias, grúas, etc. Entonces, bueno, comencemos con el video. Inicialmente tenemos la plaqueta y tenemos una hoja con algunas instrucciones que son, bueno, elementales. ¿Bien? Yo sigo sosteniendo que con tener conocimientos básicos de electricidad es suficiente para poder utilizar este tipo de controladoras. Bien, la plaqueta funciona con 12 o 24 voltios, o sea que es para móviles que utilicen 24 voltios de batería o 12 voltios. Va a funcionar perfectamente, siempre respetando la polaridad de alimentación, ¿no? Que es positivo y negativo. Las salidas son negativas, los canales de salida. Bien, así como vemos en estos ejemplos, tenemos la bornera de alimentación. Esto es así. Bien, tenemos la bornera de alimentación, positivo y negativo, que pueden ser 12 o 24. Y las salidas se entregan negativo. Eso significa que los grupos de LEDs deben tener el positivo conectado de forma permanente o común. ¿Bien? Son positivo común. Es un arreglo de LEDs positivo común. Entonces la plaqueta, al administrar o habilitar los negativos, es que genera el tipo de efecto que vemos que genera, ¿no? Entonces, bueno, esas son las borneras. ¿Sí? Yo de todas formas siempre dejo este tipo de material para que se pueda imprimir y se pueda utilizar en el momento que se vaya a realizar la instalación. Como mostré en el video anterior, en donde muestro todas las secuencias y los efectos que hace, tiene LEDs integrados. Estos LEDs rojos que están integrados en la placa están conectados directamente en la salida de estos canales. O sea que cuando se habilita el negativo de la salida del canal 1, que es este transistor, ese mismo negativo va a estar alimentando el cátodo del primer LED. Esto me da la pauta, bueno, ya que estoy le voy a dar alimentación, eso me da la pauta de que el canal está funcionando correctamente. Entonces, asimismo, cuando enciende el LED número 2, identificándolos como de izquierda a derecha, ¿no? LED 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, cuando enciende el LED número 2, significa que el transistor, el MOSFET número 2, está habilitando negativo en esta salida. Por ejemplo, si tengo un LED que está permanentemente apagado o permanentemente encendido, significa que el MOSFET o el transistor de potencia de salida está dañado y hay que reemplazarlo. Estas placas son reparables, no son descartables, por eso para fabricarlas utilizo tecnología Through-Hole, que es con este tipo de resistencias, no tiene nada de montaje superficial, sino que ante cualquier eventualidad se puede reparar. Bien, no tiene nada que no se consiga. Estos, por ejemplo, son MOSFET que se llaman IRFZ44N. También son compatibles los MOSFET IRFZ48. Y bueno, prometen mucho amperaje, incluso más de 10 amperes por cada salida. Sin embargo, yo los he probado con cargas de hasta 6-7 amperes sin problemas, ya que consideremos que al estar secuenciando no se encuentra ninguna de las salidas encendida de forma permanente o intensa, ¿no? Con un flujo intenso de corriente. Entonces, en el peor de los casos, en un barral enorme que podamos tener, el amperaje por salida no va a superar 1 amper. Bien, así que estemos tranquilos con eso. Estos transistores están sobredimensionados para el uso que se le dará. Es más, hay móviles o hay vehículos en los que se utiliza esta plaqueta o este tipo de salida para alimentar al barral o baliza por 2 y a su vez LEDs o luces perimetrales en el móvil, en el vehículo, en el tráiler, en el camión, en la camioneta
o en la ambulancia, ¿sí? Entonces, además de alimentar el barral o baliza, también tiene la capacidad, por la potencia que administra, para estar secuenciando luces que estén en el perímetro del vehículo. Bien, estos son los efectos que mostré en el video anterior. ¿Y el botón para qué sirve? El botón sirve para fijar el efecto. Entonces, siempre el botón va a tener o dos postecitos, o dos pines, o dos agujeritos ahí. Esos dos agujeritos están conectados en paralelo. Estos dos están conectados en paralelo al botón. Eso es para poder conectar un botón de forma externa, ¿sí? Normalmente estas plaquetas van dentro del barral y el control que tiene el usuario es en cabina del encendido, bien, administrando el positivo. Este positivo, si yo pongo una tecla ahí, interrumpo el encendido de la tarjeta, ¿bien? Entonces en la cabina yo puedo tener una tecla para encender el sistema y a su vez, conectado en paralelo a este botón, un botón para fijar o liberar el efecto. Que ahora vamos a ver cómo funciona eso. Acá, bueno, en el instructivo, para ser bastante intuitivo, yo hice el cable, bien, o estos hilos conductores, más anchos y más finos, dependiendo del consumo que existirá. La plaqueta como tal no tiene ningún tipo de consumo en el polo positivo, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el positivo que viene a la plaqueta alimenta simplemente al microcontrolador, ¿sí? El positivo llega a la tarjeta, tiene un diodo protector por mala conexión. Eso significa que si le conectan el negativo arriba, el microcontrolador, no, que es este que está acá, este chip, no se va a quemar, sino que este diodo lo va a proteger. A su vez tiene esa resistencia que se veía azul. Esa es una resistencia fusible, que ante cualquier cortocircuito que suceda, porque también ha pasado que algunos colegas al instalar la plaqueta la dejan sobre el barral metálico y generan un cortocircuito por debajo, entonces se abre o se quema esa resistencia, protegiendo a todo lo demás, ¿no? Y al chip, que es el principal. Después tiene el regulador de 5 voltios y bien, los 12 voltios que entran al sistema simplemente alimentan al microcontrolador, o sea que son miliamperes, ¿sí? No existe consumo. Acá el consumo principal se da en los grupos de LEDs. Bien, ya sea que utilice un barral con un arreglo simple como este, o que conecte varias salidas en paralelo. Bien, entonces el positivo común sí es un cable más grueso, porque estoy considerando el consumo que existirá, la potencia va a estar acá en los grupos de LED. Lo mismo el negativo. Como esta bornera administra negativos, eso sí, el negativo tiene que llegar con potencia al borne de negativo, porque el negativo no es que va a alimentar solamente al microcontrolador, sino que va a alimentar a todos los grupos que estén conectados a la salida. Por eso es que el cable negativo es grueso hasta la bornera, ¿sí? Entonces el negativo que llega acá es el negativo que va a administrar todas las salidas. Es el negativo que se va a entregar a los módulos de LED. Por eso es que está grueso el negativo y por eso es que está grueso el positivo, ¿bien? Entonces, a su vez, bueno, puse un cablecito o un conductor más fino a la salida, porque el negativo que sale por cada uno de los bornes de estos canales va a alimentar a un grupito, a un modulito, digo. ¿Bien? Un modulito, 2, 3 o 4, o la cantidad de módulos que tenga conectado en paralelo. Pero no va a aguantar ese conductor el consumo de todo el grupo, ¿bien? Como así lo harán, por ejemplo, este negativo o este otro. ¿Qué es más? Tampoco va a existir tanto consumo. ¿Por qué? Porque el sistema está permanentemente secuenciando, ¿sí? Bueno, yo puntualmente en este caso estaba haciendo pruebas con 4 canales para hacer otro tipo de control. Por eso es que le falta un borne ahí, ¿no? De más está decirlo. Pero bueno, lo que quiero que prestemos atención es a todo lo demás. Yo acá tengo incluso una funcionando, que ahora vamos a ver este ejemplo. Entonces acá, por ejemplo, que la tengo funcionando, acá tengo el botón para fijar el efecto. Ahí está funcionando, por ejemplo, ese efecto.
Supongamos que me gusta ese efecto, yo presiono el botón y ese efecto queda fijado de forma permanente. El sistema tiene memoria, eso significa que si yo le quito la alimentación y le vuelvo a dar alimentación, se mantiene el mismo efecto. Porque al presionar el botón, dejo fijado el efecto y eso queda en memoria EEPROM, se llama. Acá sí está soldado el último borne. Y acá ya tengo implementado lo del botón. Bien, yo ahora presiono el botón de nuevo. Y ahí he liberado los efectos. Entonces ahora sigue con la cola de efectos. Ya que está programada de forma automática, va cambiando. Bien, de esa forma entonces funciona el botón. Bien, el botón es para fijar el efecto. Si yo veo un efecto que me gusta, dejo presionado el botón. Es más, algo que me da la pauta de que el botón está siendo presionado es que, por ejemplo, yo lo presiono y se apaga todo. Suelto y ya esa modalidad fue fijada. Yo presiono, fíjate, cada vez que presiono se apaga, ¿sí? Entonces, si hay algún efecto que me guste, yo presiono el botón y ese efecto queda fijado. Si quiero liberar para que se ejecuten todas las secuencias, simplemente lo presiono de nuevo y el sistema es liberado y se ejecutan todas las secuencias, las 20 secuencias, una tras de otra. Entonces, bueno, eso sería a grandes rasgos. Entonces tenemos positivo y negativo de alimentación, a la bonera de alimentación. Tenemos, bueno, tenemos, además está decir, además de los LEDs que monitorean la salud de las salidas y también nos dan un anticipo de cuál es el efecto, tenemos este LED que es LED de alimentación, testigo de alimentación. Si surge alguna eventualidad y ese LED no enciende, es posible que esa resistencia fusible esté abierta, ¿sí? Entonces, bueno, esas serían las características. Ahora vamos a ver cómo se ejecuta este ejemplo y luego cómo trabaja este segundo ejemplo. Siempre va todo así impreso, simple, como para poder tener en la mano en el momento de instalar. De más está decir también que en todo sistema siempre se recomienda poner un fusible, por lo menos de 10 amperes, en el positivo acá grueso, ¿no? En el positivo grueso un fusible de 10 amperes. También, bueno, la tecla para alimentar o desalimentar el sistema puede estar en el positivo este finito, que es de poco amperaje, o en el positivo principal. Ahí tendríamos que considerar poner una tecla o un relay, por ejemplo, que switchee este tipo de potencia, ¿no? Por ejemplo, uno que aguante 10 amperes. Porque si ponemos la tecla simplemente en el cablecito finito este, donde no existe consumo para encender la plaqueta, lo que vamos a estar haciendo es simplemente desalimentar la plaqueta. Sin embargo, el positivo, si lo estamos trayendo directo de batería, va a estar presente de todas formas acá. Otro detalle, si yo conecto esta polaridad al revés, está bien, la plaqueta está protegida, pero los grupos de LEDs no están protegidos. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Siempre asegurarse de que la polaridad sea la correcta. Aunque normalmente, como son los módulos o grupos de LED son diodos, si los conectas al revés no pasa nada. Pero hay módulos de LEDs que a veces tienen una etapa de fuente de forma integrada, que sí se puede dañar si se conectan al revés. Entonces, bueno, esas son todas consideraciones que hay que tener. De todas maneras, bueno, siempre se va a recomendar poner, además del encendido, un fusible de 10 amperes por cualquier cosa. Y acá tengo conectado el ejemplo número 1. Acá está la placa. Y así como vemos en el ejemplo número 1, tenemos positivo común a todos los grupos. En este caso, yo hice una maqueta para el ejemplo. Agarré un pedazo de perfil de aluminio y atornillé y conecté estos módulos, que son 5 módulos. Bien, entonces tiene, así como se ve tal cual esto, tal cual el ejemplo, el positivo común, bien, a positivo de alimentación.
Acá los positivos vienen en color amarillo, entonces yo utilicé cable rojo para que sea algo intuitivo. Entonces el rojo está conectado en todos los amarillos, que son los positivos de estos módulos. Bien, este es el rojo, que es el positivo común, está conectado a positivo de alimentación. El otro rojo que está conectado ahí, un poco precario, es el positivo que viene a la fuente de alimentación, que voy a utilizar ahora. Bien, esta la fuente es una fuente de 12 voltios. En este ejemplo igual no existe casi consumo, así que esos son los dos positivos que hay en el borne número 1. Al otro borne llega negativo de alimentación, bien, también directamente de la fuente de alimentación. Y estos son los 5 negativos que salen de la placa a los 5 negativos de los módulos, así como vemos en el ejemplo. Bien, entonces estos 5 negativos vienen conectados a los canales de salida, a la bonera de salida. Y este botoncito, este botoncito que tiene dos agujeritos o dos pines ahí, acá directamente le conecté el botón para fijar el efecto. Bien, que esta es la idea, ¿no? Tirar un botón para afuera del barral para que el usuario pueda controlar o fijar el efecto, o puede estar integrado incluso en el mismo barral. Entonces cuando uno desea fijar el efecto, simplemente accede al botoncito, sea donde sea que se encuentre. Vamos a ver cómo funciona, a pesar de que bueno, ya tenemos una idea porque lo podemos monitorear en las mismas salidas de los LED. Entonces le voy a dar alimentación. Este es el ejemplo implementado, el primer ejemplo implementado, y vemos que se está repitiendo en el barralcito lo mismo que vemos en los LEDs integrados. Los LEDs integrados son muy útiles porque nos dan la pauta de que las salidas están funcionando. Y acá estoy respetando tal cual el ejemplo. Es lo mismo. Sin embargo, yo podría conectar la salida, por ejemplo, del canal 1 en el 4. Por ejemplo, la salida negativa 1 en el 4, la salida 2 en el 2, la salida 3 en el medio, la salida 4 en una punta y la salida 5 en la otra punta, por ejemplo. Y así multiplicar exponencialmente la variedad de efectos en un mismo barral. O sea, no necesariamente tiene que estar así. Esta es la sugerencia, ¿bien? Para poder percibir el mismo tipo de efectos que se ha programado. Sin embargo, uno puede de forma creativa hacer cambios, mezclas. Y recordemos que estamos sobrados de potencia en los canales de salida. O sea, esto se podría multiplicar por muchos otros módulos o barritas como esta para generar un barral realmente enorme. Yo acá estoy utilizando módulos que no consumen ni 200 mA cada uno. Creo que consumen 130 mA cada modulito de estos. Y ahora tengo implementado el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 simplemente he repetido la misma conexión que hice para el primer grupo de 5 módulos en un segundo grupo de 5 módulos. Bien, están conectados en paralelo. Eso significa que la salida 1 está conectada tanto al grupo 1 como al que yo identifique acá como grupo 6. Y así el grupo 2 también comparten el negativo. Bien, entonces en cada uno de los canales de salida hay conectados dos módulos, y así en las 5. Bien, siempre el positivo es común a todos los grupos, porque recuerdo que las salidas de la plaqueta entregan o habilitan negativos para generar los efectos. Eso significa que el positivo tiene que estar siempre presente. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona. Y esto también no tiene por qué ser estrictamente de esta forma. Por ejemplo, la salida 1 podría estar conectada al grupo 1 y a la vez al grupo 9, la 2 al grupo 2 y a la vez al grupo 7, por ejemplo, del segundo arreglo. Entonces, lo mismo en el grupo de arriba, ¿no? En el grupo de 5 módulos. No tiene por qué estar conectado sí o sí de esta forma. O sea, estos 3 negativos podrían estar conectados así, por ejemplo. Entonces, con esta forma de distribuir las salidas de los canales a distintos grupos y cantidades de grupos de LED, de módulos, etc.,
con creatividad se pueden hacer arreglos, infinidad de arreglos y efectos. Entonces yo podría tener en el mismo barral una mitad del barral que funcione con determinado orden y a la vez la otra mitad haciendo otro tipo de efectos. Todo depende de qué conexión estemos implementando. ¿Bien? Entonces ahora vamos a ver cómo funciona este tipo de conexión y de esta forma se puede alimentar un barral de 10 grupos de LEDs con una secuenciadora de 5 grupos. Bien, y así si tuviera un barral de 20 grupos o de 15, podría hacer lo mismo. Simplemente conectar salidas en paralelo y hacer infinidad de combinaciones. Entonces acá tenemos por cada borne dos negativos y así en cada borne de salida, en cada canal de salida, tengo dos negativos. Porque estoy alimentando a la vez dos módulos. Uno que corresponde a esta mitad y otro a esta mitad. Entonces salida 1 la tengo conectado el negativo a este módulo y al primero. La salida 2 tengo el negativo conectado al segundo módulo y al segundo módulo de acá. Y así están en paralelo, tal cual el ejemplo. Y al primer borne de la alimentación llegan 3 positivos. ¿Por qué? Porque es el positivo de alimentación más el positivo común de este grupo más el positivo común de este otro grupo. Bien, y bueno, y acá está el botoncito para fijar el efecto. Vamos a ver cómo funciona. Ahora está conectado estrictamente como en la hojita, bien, como en el ejemplo. Por eso es que se ve exactamente lo mismo en los dos grupos. Pero ¿qué pasa si esto lo doy vuelta? Así. Ahora lo doy vuelta porque tengo el barral, entre comillas, desarmado. Porque esto es una maqueta, es un ejemplo. Pero ¿qué pasa si yo conectara la salida 1 al primer módulo y a su vez la salida 1 al último módulo de esta otra mitad? Bueno, funcionarían de esta forma, un poco más simétricamente. Un poco más, no, totalmente simétrico. Y se ve bastante bien. Y de esta forma, una controladora, una secuenciadora de 5 canales, me sirve para alimentar cualquier tipo de barral o baliza, como lo quieras llamar, LEDs. O también módulos de LEDs perimetrales. No solo sirve para barrales, como ya creo que he mencionado. Así que, bueno, de esta forma funciona. Este es el ejemplo número 2. Y así como en este caso, con esta técnica, respetando el ejemplo, pude alimentar 10 módulos, a la vez puedo conectar en paralelo la cara que va mirando hacia atrás del barral. Y a la vez punteras, bien, porque obviamente los barrales no tienen simplemente grupos de LED que dan hacia enfrente y hacia atrás. Hacia el frente y hacia atrás, está bien dicho. Sino que también tienen las punteras, bien, alumbrando, iluminando de forma perpendicular. A veces hasta tienen 2 módulos o 3 módulos, dependiendo del modelo de barral. Y como ya mencioné, bueno, cada salida de esta plaqueta controladora soporta muchos amperes, ¿sí? O sea, estos MOSFET son de más de 10 amperes. Estas salidas están sobredimensionadas para lo que son barrales. Es más, hay vehículos en los que se instala esta controladora tanto para alimentar el barral o baliza principal y a la vez las luces perimetrales. Porque además de que los LEDs o los grupos o módulos no consumen mucho porque son LEDs, a la vez esto está secuenciando de forma permanente. O sea, no hay un consumo o un flujo intensivo de corriente por cada una de las salidas, sino que siempre está secuenciando. Pues bien, este es el segundo ejemplo. Y bueno, de esta forma funciona. Espero haber sido claro y que estos videos sean útiles para poder aprender a implementar este tipo de controladoras, ya sea para fabricar o para reemplazar controles dañados.